Mi vida quiero dar, restaurando a otros. Mi vida quiero dar para sanar. Dios pueda yo a otros consolar. Mi vida quiero dar, restaurando a otros. Saludos amigos y bienvenidos a su programa 3 Avenue. Hoy la edición de Culto Familiar. Así es, llegó el día que estábamos anticipando toda la semana. Dios ha sido fiel toda la semana. Pudimos cumplir, tuvimos quizás unas dificultades, pero el Señor ha sido fiel y hasta aquí nos ha traído Jehová. Amén. 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 Bueno, soy Dalia Dinsi y me complace presentarles a las invitadas que tenemos aquí en casa. Vamos a comenzar aquí por Elizabeth Vargas. Bienvenida. Bueno, Dalia, muchísimas gracias. Feliz sábado para la audiencia. Gracias una vez más por la invitación. Y bueno, el estudio hoy está muy bueno, así que quédense. Muy bien, muy bien. Y al lado de Elizabeth tenemos a Ana Elizabeth Cuevas. Bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí es un honor, un gusto, un placer. De verdad, qué mejor forma de compartir, ¿verdad? Que en el Día del Señor y compartir de su palabra. Amén, amén, amén. Bueno, pues bienvenida. Que esa no sea la última vez que participe con nosotros. Amén, que así sea. Bueno, también tenemos también a María José Moya. Bienvenida, María José. Muchas gracias, es un privilegio compartir con estas bellas damas en este sábado especial, sábado de gozo, así es que hemos venido a gozarnos en el Señor. Amén. Bueno, el tema de hoy es la provisión, el poder y la misericordia de Dios. Ustedes, por casualidad, ¿han visto el poder, la provisión de Dios en sus vidas? Claro. Muchas veces. Podemos escribir un libro entonces. Yo creo que uno no, habría que hacer una colección. Una enciclopedia. Exacto. ¿Han visto ustedes el poder de Dios en sus vidas? Amén. Es correcto. Bueno, esta pregunta es para ustedes en casa también. Tomen en cuenta porque a veces se nos olvida lo bueno que Dios ha sido, la provisión que Él ha hecho y el poder que ha manifestado en nuestras vidas. ¿Y la misericordia de Dios ha estado con ustedes también? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Así el es. Señor ha tenido misericordia y nos ha conducido de una manera increíble. Así es que no hay manera de quejarse de las Desde que te bondades de levantas. Dios. Ajá, adelante Elizabeth. Desde que te levantas hasta que te acuestas, Dios está contigo. Amén. Adelante Ana Elizabeth. Y muy interesante decir que no es ni siquiera algo que nosotros podemos pedir, Sí. sino que es algo que lo tenemos todo el tiempo y solo porque lo tenemos, solo porque Él nos cubre, solo porque a Él le place, sin Amén. merecerlo Así y sin es. pedirlo. Amén, Exacto, amén. es un regalo. Sí, y también leemos en Salmos que la misericordia de Jehová son nueva cada mañana. Cada mañana. ¿Verdad? Se Así- renuevan. Exactamente. Se renuevan. Y gloria a Dios por eso. Y ¿sabe qué? Ahorita que hablamos de este tema, a mí se me viene que nosotros no debemos de pensar en la queja. Uf. Porque Dios ha sido tan bueno con nosotros, tan misericordioso, que hasta quejarse puede llegar a ser pecado. Sí. Dios es demasiado bueno y la verdad que si pensamos más en las cosas negativas que en las positivas, nosotros ya también estamos faltando. Secundando Adelante, lo Ana que, Elizabeth. gracias. Secundando lo que dice María José, Sí. creo que entra allí otro factor importante, y es que cuando reconocemos la misericordia de Dios, entonces tenemos un corazón agradecido. Amén. Entonces, el vivir agradecidos constantemente Sí. nos da hasta mayor posibilidad de vida, nos da mayor ganas de vivir, nos da mayor sentido para servir. O sea, la misericordia de Dios, aceptarla simplemente Sí. nos transforma la vida. Nos hacen longevos. Es correcto. Es una bendición. Esto es una bendición para la parte mental, para la parte física, la parte Sí. emocional. Sí. Es decir, con reconocer realmente que Dios está en todo y que no hay por qué quejarse. Realmente hay más para agradecer
que quejarse en sí, Así realmente es como un refrigerio. Realmente vives en tremendo gozo. Correcto. No en alegría, en gozo, que es más que Así estar alegre. ¿ves? Así es. Saben, cuando nos quejamos, vamos a decir, ya estamos listos para recibir el sábado y ya tenemos compromisos en la iglesia, pero tenemos unas metas y es para cumplir, porque vivimos para agradar a Dios. Es nuestro esfuerzo cada día. Amén. Pero llega el sábado y ay, queremos estar justamente a tiempo para recibir el sábado en paz, pero a veces hay cosas que ocurren. Por ejemplo, los niños se le perdieron los zapatos. ¿Dónde se fueron los zapatos? Que si no... La llave del vehículo, de repente. Gracias. Los anteojos. Así es. Literalmente, los anteojos, exactamente. No, y a lo mejor, digamos que no sabe llegar a la iglesia por decir algo, ¿no? Y se le extravía el teléfono. Sí. Y de repente no puedo utilizar el GPS. Por no decir más, ¿no? Sí, De verdad, exactamente. de verdad es increíble. De Sí. verdad. Es tremendo, tremendo. Bueno, pues contemos todo una bendición, Amén. ¿verdad? Todo una bendición. Bueno, yo soy testigo y soy... estoy agradecida a Dios por su misericordia Amén. conmigo, porque una tras vez, bueno, todo el día, constantemente su misericordia está conmigo. Bueno, amigos, no vamos a hablar acerca de solamente la misericordia de Dios o el poder de Dios o la provisión de Dios, pero vamos a estudiar lo que es Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a hablar acerca de la viuda de Sarepta. Ahora, quiero decir una cosa, que la Biblia también menciona que debemos de recordar de los huérfanos y las viudas. Y los viudos. Y los viudos, exactamente. Muchas gracias. Sí, se nos olvida que hay viudos que tenemos que también ministrarles a ellos. Y es interesante como este personaje en la Biblia tiene diferentes eventos en sus vidas que ha marcado, que ha dejado una motivación, una prueba de que tener fe en Cristo Jesús, Él va a proveer, Él nos libera y podemos vivir una vida, de servicio hacia el Señor. Bueno, Vivir para servir, no Es- servir para vivir. así es, ¿verdad? muchas gracias. Bueno, para continuar, antes de leer la Biblia y todo, queremos ir a Dios en oración. Desde ya, yo sé que en casa hay peticiones de oración. Les quiero decir una cosa, que no hay petición muy simple, no hay petición muy grande o muy complicada para Dios. Él escucha tu corazón, escucha tu voz, y Él está listo, presto a escucharte y bendecir, darte esa provisión que tú estás pidiendo, el poder del Señor manifestarlo en tu vida, como también que te recuerdes que la misericordia de Dios está contigo todos los Amén. días. Amén. Así que les voy a pedir, ¿por qué no pedimos a Ana Elizabeth que nos dirija en oración? Oramos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tus tantas bondades y misericordia. En este momento, Señor, queremos presentarte cada persona, cada viuda, cada viudo, cada huérfano, cada persona, Señor, que pueda reconocer de tus bondades, de tu provisión, Señor, de tu cuidado, de tu misericordia. Gracias por amarnos y que lo que hemos de hablar en este momento sea dirigido por tu Santo Espíritu y que toque cada corazón de aquellos que puedan escuchar. Gracias por tu santo día, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar acerca de el profeta Elías. ¿Y qué sabemos de lo que la Biblia menciona, diferentes puntos de la vida de Elías? Pudiéramos decir que Elías fue un hombre utilizado por Dios, un profeta, ¿verdad? Que se vio con diferentes escenas que encontramos en la Biblia, Así es. que debió tener mucho coraje. O sea, Sí. cuando digo coraje me refiero a una persona que no tenía temor, una persona con valor, porque mire, una de las escenas para mí muy interesantes es cuando él tuvo que ver al rey Acab Uf. y Lo enfrentó. tener que enfrentarlo sin temor a que pueda morir, Sí. a que el rey pudiera dar un decreto hacia su vida, Así es. sin temor. Entonces, para mí es una persona con mucho coraje en la Biblia. Amén, amén. Bueno, ¿qué otras cosas se mencionan? Sí, también se menciona, por ejemplo, cuando él fue alimentado por los cuervos, Sí. por la viuda de Sarepta, que era Ajá. una persona
extremadamente humilde, Sí. no tenía, lo que le quedaba era un puñado de harina y un poco de aceite. Había tremenda hambruna en aquel tiempo Sí. y ella entregó lo poquito que tenía para poder alimentar a él y él poder cumplir esa misión que Dios le había enviado a esa Increíble. ciudad. Entonces, hasta los cuervos. que son Ay, qué pájaros. cosa maravillosa. Realmente, para que vean la provisión de Dios, hasta con eso, Sí. Dios siempre está pendiente. Amén. fíjense. Amén, Amén. amén, amén. Y la manera que Dios provee Y la también. manera, pues, es una Me forma. quedo asombrada y creo que mientras más vivamos en esa tierra, no nos debe de asombrar, pero nos quedamos así como impactados. impactados. Señor, se me erizan los pelos. Sí, también a mí. De esta manera tú escoges bendecirme, hacer provisión que Amén. uno nunca se imagina. Y a Amén. propósito de eso, Idalia, sabe que muchas veces hacemos planes Sí. y lo hacemos de una manera, Sí. pero la provisión y la misericordia de Dios es tanta Amén. que nos cuida a veces de nuestros propios planes y los hace y saca el mismo resultado de otra forma que nos quedamos así como usted decía. Sí. Oye, Dios, ¿cómo lo hiciste? Exacto. Oye, ¿cómo utilizaste tal o cual cosa cuando por mi mente nunca pasó? Sí. Así de impresionante es nuestro Padre Celestial. Inexplicable. Qué delicia es hablar de Y, nuestro y Dios. solemos chasquearnos cuando llega el momento en que, yo no tenía esos planes, yo no tenía. Pero cuando miramos por detrás y decimos, oh Señor, los tuyos eran mejores, te damos las gracias, Así Padre. es. Algo que a mí me encanta del profeta Elías, el enfrentamiento en el Monte Carmelo. Señoras y señores. Tremendo. Eso significa, Sí. yo conozco a Dios. Así es. Y yo sé que mi Dios no me va a dejar avergonzado. Amén. Gloria a Dios. En ese momento, él desafía a tantos profetas de Baal. Así A es. ver, dale, te doy tu chance. Dale, a ver quién enciende primero el... A tus dioses. A ver quién enciende primero el animalito, ¿verdad? Sí. Y nada, no pasaba nada, no pasaba. Ok, ahora es mi turno, ¿verdad? Y el nombre de Dios fue glorificado, fue glorificado. Y Dios no lo dejó avergonzado. Así es. Y la gente se dio cuenta quién era el verdadero Dios. Así Era es. el Dios de Israel, el Dios todopoderoso. Y ese mismo Dios es el que está con nosotros hoy día. Es el Dios que nos quiere bendecir. Es el Dios que Amén. nos quiere acompañar. Amén, amén. Así es que no tengamos temor. Para aquella persona que apenas escuchó que él le dijo al pueblo, pídanle a sus dioses que envíe fuego, ¿verdad? Pero eso se encuentra en 1 Reyes capítulo 18. Pero ahí vamos a ver cómo Elías, al orar, él dice, cuando él quiso comprobar el poder de Dios, él dijo, póngale baldes de agua a algo que se iba a quemar. O sea, la leña, todo. Pero el Señor obró. Poderoso es el Señor, poderoso. ¿Qué otras cosas aprendemos Sí. de él? Bueno, a mí me gusta este de Primera de Reyes 19, del 1 al 18, Ajá. donde Elías huye a Jezabel, de Jezabel, que era la reina, Sí. que quería su cabeza, Uy, uy, quería acabar con él. Y dice acá, y lo voy a leer para poder, tras la amenaza de muerte de la reina Jezabel, Elías huye al desierto, donde tiene un encuentro con Dios en una cueva, quien le da instrucciones y lo fortalece. Esto es que Wow. uno puede pasar por el valle de sombra 1000 veces. Hay veces uno tiene la vista nublada, la vista espiritual. Sí. Hay veces uno no encuentra el camino, Sí. no ve la luz al final del túnel, pero Dios siempre te tiene de la mano. Dios no, es que Dios, imposible, como mismo tú acompañas a tus hijos y te duele muchas veces, pero lo estás acompañando, así mismo Dios es con nosotros. Entonces acá mismo él estaba enfrentando pena de muerte. Sí. Pena de muerte, sí, pero sin embargo Dios lo instruye y lo fortalece. Sí, Y dice, hijo mío, yo estoy aquí contigo. Confía. Entonces, esto está... Sí. Tremendo. Y lo interesante es que fue palabra de Dios. O sea, la razón por qué Jezabel quería deshacerse de él es porque, ¿qué noticias llevó al rey? Que iba a haber una sequía. Una sequía. Una sequía. ¿Y qué significa eso? Que no va a haber comida, que todo se va a secar, que no hay recursos, ¿verdad? Así que algo tenía esta reina que sabía que lo que él decía iba a acontecer, claro. ¿verdad? Así que él, pero también me provoca pausar y ver dónde él se metió. Él huyó. Y a mí me gusta, porque Adelante. precisamente mi apellido ¡Es Cueva! mi apellido es Cuevas, así es que cuando
A decir verdad, para mí es un poquito, he tenido que adaptarme al apellido, porque en nuestros países a veces se da que uno pues viene declarado por los padres, pero cuando vas a la universidad a veces hay ciertos detalles y realmente mi apellido principal de cuando era bien niña era Encarnación, ¿verdad? Que también va alusivo a algo por allí. Sí. Al pasar a Cuevas, Sí. realmente porque mis padres tenían solo una declaración, luego hicieron la segunda y eso, entonces entre este apellido y yo como que me refugié y comencé a apreciarlo cuando encontré episodios en la Biblia en donde las cuevas se utilizaban excelente. para transformación, Así es. para consuelo, Sí. para ayuda, para protección. Sí, Y por eso amén. esa parte, ese episodio de la vida de Elías me gusta, porque en esa cueva Dios lo fortaleció, como decía Amén. Elizabeth, Dios lo llenó y Dios también le preparó. Sí. Le levantó de allí, ¿verdad? Y le sacó, como lo purificó y lo sacó listo para proseguir con el ministerio. Amén, amén. Hay dos historias, una en vida real y otra de la Biblia, cuando David estaba en la cueva, Jonatán, ¿se Sí, acuerda? correcto, correcto. Que pudo haber ocurrido una cosa grande, pero por la misericordia de Dios no se hizo, ¿verdad? Así es. Pero también pienso en el pastor Doug Batchelor, como él conoció el Evangelio, que se fue desde Nueva York agarrando bola, pon, un jalón, no sé Right. qué más, right, no sé cómo más le dicen a las personas Carona, le dicen. que se meten a la calle, salen a la calle y piden Ajá. que los lleven. Ah, bueno, Cuevas en botella. Botella, que le den botella. Bueno, estamos internacionales. Dedo, le Oh, dicen qué bueno, Argentina. qué bueno mencionar eso, porque usted es de Cuba, ¿verdad? Sí, Es sí, cubana. ¿Y usted? Yo soy dominicana. Ajá. ¿Y usted? De Nicaragua. Nicaragua y yo soy puertorriqueña. Bueno, pues tenemos diferentes expresiones, Correcto. pero nos amamos aún así y nos entendemos. Somos latinas. Pero es interesante como en una cueva, que él se refugió en una cueva porque se quería aislar de todo. Le habían robado en su apartamento, etcétera, etcétera. Pero cada persona que le daba un jalón, un ride, un pon, una botella, eran cristianos. Y él dice, tantos cristianos, todo el mundo cristiano. Pero surge que él se refugió en esa cueva y ahí había una Biblia y un libro del conflicto de los siglos. Así que ahí estuvo viviendo en esa cueva. Y él bajaba a la comunidad para buscar algo de comer y subía y ahí vivía Doug Batchelor. Increíble testimonio. Hoy Ahí entra la provisión de Dios. Exacto. Precisamente hablando de provisión, Sí. ahí entra la provisión de Dios. Tal Amén. vez en ese momento no era por comida, Sí. tal vez no era por un Exacto. refugio de persecución, Sí, sí, sí. pero sí para que conociera de la verdad. Sí. Tanto cada persona Para que le salvación. encaminó, ¿verdad? En su trayecto, Sí. como cuando llega al lugar. Sí. Y ahí entra también la misericordia de Dios, a propósito del tema de hoy. Amén, amén. Hoy día tal vez no vamos a encontrar una cueva, ¿verdad? Vamos pero capaz hay otros problemas y otras dificultades que nos tienen aprisionados, que la verdad que no encontramos salida a nuestros problemas, a nuestras dificultades, Sí. principalmente con los problemas de la mente, todo lo que es la depresión, la Sí. angustia, la ansiedad. Y muchas personas quieren recurrir a otras situaciones, ¿verdad? Pero nosotros ahí es cuando tenemos que agarrarnos del brazo de Dios y Sí. no soltarnos, ¿verdad? Así es. Porque Elías estaba en una situación así. Así Imagínense, lo estaban persiguiendo. Era una situación difícil y la verdad que le estaba pasando por un problema muy, muy, muy grave. Sí, bueno, yo lo que digo es que hay refugio en los brazos de Dios. Amén. Y Daria, cuando entonces él sale de la cueva, que sale fortalecido, ¿verdad? Sale listo para en otro tiempo, ¿no? Así es. Poder pasar su liderazgo. Amén. Y es una parte donde a mí me llama mucho la atención. Sí. Y es que hoy en día tenemos muchos líderes, Sí. pero a veces si no pensamos en que algún día o pasaremos al descanso Así es. o por alguna razón ya no estaremos habilitados para trabajar, ¿quién va a proseguir? Exacto. Entonces, qué bueno es cuando nosotros tomamos esa parte de la Sí. historia de Elías y podemos pasar la antorcha, como también se dice. Amén. Y lo vemos en otros episodios, como la historia de Josué y Moisés, en Así donde es. también se le pasó el liderazgo. Entonces, Sí. a mí me gusta mucho esa parte, Sí. porque soy de las personas que en la iglesia siempre busco un acompañante. Sí. Ven, ayúdame para Entrenar. pasarle. Exacto, para pasarle un poquito la tarea. No, porque solo usted Exacto. puede. No, solo yo puedo. No. No. Ven, vamos, yo te voy a Sí. enseñar y te voy a acompañar. Es importante. Y después lo haces tú. Entonces creo que todos podemos también tomar esa lección Sí. de la vida de Elías. Así es. Todos estamos aquí por un tiempo solamente. Nadie es indispensable. Nadie es indispensable, eso lo digo todo el rato, nadie es indispensable, pero aquellas personas o pocos obreros,
porque así se dice, hay pocos obreros, pero esos pocos, bajo la dirección de Dios, pueden hacer Mucho. mucho. Al final Porque- del día la obra de Dios nunca se va a detener. Exactamente. Nunca. Y algo que me encanta también fue la actitud de Eliseo. Oh, porque sí. Eliseo recibió con gozo ese llamado. Amén. O sea, no fue, ay, no. Hasta le dio chance para ir a despedirse de su familia. Y eso se me hizo muy tierno, ¿no? Porque hasta lo Sí. esperó, ¿verdad? Detalle. Pero la verdad que me encantó mucho la actitud de recibimiento que tenía Eliseo. Heme aquí, ¿verdad? Sí. Estaba listo para ese llamado, para Sin quejas, hacer. sin quejas. Sin Sin quejas. quejas. Sin quejas. Amén, amén. Bueno, entonces de todos estos puntos en la vida de Elías, queremos llegar a enfocarnos en una historia en la Biblia y vamos a Primera de Reyes, donde vamos a leer acerca de la viuda de Sarepta. Ella tenía un don de hospitalidad, ¿verdad? Pero tenía una gran necesidad. ¿Por qué? Porque estaba pasando ahí. Ella no era la única viuda, o sea, habían viudas en Israel, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Elías no fue a una viuda israelita, él fue a ¿dónde? A una persona pagana. Fue a otro lugar, a la viuda de Sarepta. Y yo pregunto, ¿por qué no dice el nombre de esta viuda? Yo digo, en la Biblia no se se le menciona. reconocía. No se le menciona el nombre de la viuda, pero es interesante como nosotros, humanos, nos identificamos siempre con los límites. Yo no puedo hacer tal cosa. Ya yo estoy vieja para tal cosa. Hay un evento, pero yo no puedo ayudar. Yo no, el no y el no. Pero vamos a ver cómo Dios obra en esta vida de una persona que no tenía nada, no tenía recursos. La Y pobre. como bien sabemos, en los tiempos de antes, el sostén de la familia era el hombre. Sí. Se iba a trabajar, la mujer atendiendo a los niños, la casa, mujer virtuosa en la casa y el hombre ahí trabajando. Pero ya cuando se desaparece el hombre, ya enviudó, ¿quién cuida de ellos? Y como al principio mencionamos, tenía un puño de harina y un poco de aceite. Pero vamos a leer la Biblia así como está en la Biblia, porque para ustedes, amigos, gracias a Dios que ustedes están en sintonía y hemos recibido llamadas de ustedes, algunas personas que están ciegas, que no pueden leer la Biblia, pero se deleitan cuando lo leemos aquí. Bueno, pensando en ustedes también lo estamos leyendo. Bien, bueno, pues vamos a empezar la historia de la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17, versículos 2 al 24. ¿Por qué no vamos así en ronda, verdad? ¿Así? Vamos. Ok, ¿Y 17 usted? del 2 al 24. Sí. Ok. Estamos, ok. Llegó a él una palabra de Jehová que decía, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kirit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, yo he mandado a los cuervos para que te den allí de comer. Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había lluvia sobre la tierra. Vamos a pasar ahí, porque ya estamos mirando aquí que el Señor le dio indicaciones a Elías y él tan obediente, él amaba al Señor y bueno, qué relación tan íntima tuvo con Dios. Yo quisiera llegar al punto de poder llegar a ese punto como él estaba, que estaba totalmente entregado. Y cada día es morir al yo y tomar nuestra cruz y seguir a Dios. O sea que no hay nadie perfecto en esta tierra, pero sí el Señor no se fía en nuestras faltas, sino que se fija en nuestro deseo de llegar a Él. Y Él siempre con brazos extendidos del norte de ese oeste. Y qué cosa linda que Dios no te dejó, no le daba nomás solo una comida, le daba dos. Le daba en la mañana y en la tarde. Y encima le daba pan y le daba
carne, ¿verdad? Y entonces, qué cosa preciosa, como Dios es un Dios de detalles, es un Dios hermoso. Y si Dios cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Ok, señores? quiero que ustedes me Ay, digan qué cosa clase de carne traen los cuervos. El cuervo generalmente creo que trae carne de carroña, sí, carne de sobra, podrida de animal. ¿Sí? Es lo que- Sí. Roadkill. Ajá. Dígame, Ana Me Elizabeth. imagino que te va a sazonar algo, porque Dios no te va a dejar cosas feas. No, Dios, no, eso sí yo. Algo, Dios te dio algo bueno. Bueno, aquí estamos. Ese Este tema. La pregunta, Idalia. Bueno, pero es verdad. Uno no sabe cómo estuvo esa carne. No, yo lo que creo que, bueno, pues, esos cuervos fueron instruidos por Dios. Y esa carne estoy segura que estaba bien limpia. Estaba más limpia que la que venden en, ¿ves? Esa está bien limpia la carne. Eso, yo estoy Muy segura de bueno, eso. No, muy sí, bueno, no. muy bueno. Sabemos en Bien. el Dios que hemos creído, ¿no? Amén. Amén. Estoy segura Amén. que la carne estaba bien Amén. buena. No, Amén. hay que tener esa certeza, porque si Dios tenía una instrucción para su pueblo, Sí. antes y después no la iba a romper con Elías. Exacto. Pero cuando uno piensa en general en un cuervo que me traiga, yo he visto cuervos cuando estoy manejando, caminando por allá en la finca, en los prados, están devorando ¿qué? Sí, sí, animales muertos. Muy- Animales muertos. Y Putrefactos. ustedes quizás dirán, cuando leemos aquí, quizás dirán, ¿cómo Dios le va a dar carne? Que los Carne. cuervos pues automáticamente uno piensa en eso. Claro. Sí. Pero la provisión de Dios Pero es perfecta. perfecta. También perfecta. ahí tenés que ver la actitud. Sí. Vos podés tener la actitud de que, ay, ¿cómo me va a traer carne? O puedes decir, Señor, te doy gracias porque vos proveíste, Así es. si no me dejaste solo, no Así me lo es. abandonaste. Así Entonces también la actitud que nosotros tengamos ante la prueba y de las bendiciones que recibimos. Wow. Yo pienso que- le da buena digestión. Sí, le da correcto. buena Exacto. digestión. Y yo pienso que ahí entra mucho la parte de la confianza. Ah. Elías sabía que Dios no Ah, iba a hacer sí, algo, exacto. ni que estuviera mal, ni que le vaya a hacer daño. Conocía a es. su Dios. lo Exactamente. conocía. Y lo grande del caso es que Dios le correspondía. Porque Así es. Elías le era fiel a Dios, pero Dios también le correspondía a él. Sí. Ve y yo te voy a guardar. Sí. Ve y yo te voy a dar comida. Sí. Ve y yo te voy a dar agua. Entonces era mutuo. Amén. Era Y Amén. si hay algo que nos deberíamos de quedar con eso, es que nosotros debemos de aprender a conocer a Dios. Exacto. Conocer a Dios es que Dios no te va a dejar solo, Dios no te va a dejar que salgas humillado ni avergonzado. El nombre de Dios siempre va a ser glorificado si lo pones a Él en primer lugar. Amén. ¿Verdad? Sí, amén. Y esto es una bendición poder estudiarlo, ¿no? En la palabra de Dios. Me encanta la discusión porque, ¿sabe lo que la Biblia dice? Así como en las profecías que se cumplen, no podemos dudar que así como Dios usa el cuervo para llevar alimentos a Elías, recuerden que la hambruna que estaba ocurriendo fue la sequía que llegó al país y por eso él se tuvo que escapar porque la esposa del rey quería su cabeza, Su cabeza, ya que sí, lo sí, hemos mencionado. Y ¿saben qué? El señor director me mandó el mensaje que un cuervo come frutas y nueces, que es las mauras o samuros o Sopilotes. Sopilote le dicen en Nicaragua. sopilote. Ya yo tenía los pájaros confundidos. Pero de todos modos, Dios usará lo que sea, Lo que sea. para llevar tu necesidad a tu casa. Que Él va a ir donde ti, siempre y cuando tú clames a Él, seas fiel a Él y creas en Él. Él va a Porque el proveer. Señor es... ¿ah? Él va a proveer. Él va a proveer siempre, siempre va a proveer. Bueno, su amor se manifiesta en tantas diferentes maneras. Muero Vamos- por comenzar la parte de Elías y la vida de Sarepta. Bueno, arranque, estoy pues. por comenzar Vaya, esa pues. parte porque Yo estoy lista también. me encanta esta historia. Y desde niño siempre en la escuela sabática, ¿verdad? En las clases de Sí. niños nos enseñan acerca de esta historia. Ajá. Pero qué lindo que comenzamos desde antes para Sí. conocer el contexto de esta Contexto, situación, exacto. ¿verdad? Y resulta que Dios lo mandó a ese lugar, ¿verdad? Le dio las instrucciones exactas. Sí. Vamos a seguir leyendo ahí en Primera de Reyes 17:8. Sí, vamos, Ana Elizabeth, continúe. Claro que sí. Seis sexos. Entonces vino palabra del Señor a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y quédate allí. Yo he mandado allí a una viuda que te sustente.
Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, vio a una mujer viuda juntando leña. La llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de pan un poco de agua en un vaso para que beba. Al ir a traerla, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora juntaba este par de leños para prepararlo para mí y para mi hijo, para comerlo y después morir. Wow. Continúe, Elizabeth. Bueno, Isaac, Elías le dijo, no tengas temor. Si pueden seguir porque tengo un poquito la vista irritada. Sí, cómo veo no. muy bien. El versículo 13 dice, Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero un panecillo cocido bajo la ceniza y tráemelo. Después harías para ti y para tu hijo, porque el Señor Dios de Israel ha dicho, la harina no escaseará de la tinaja, ni el aceite de la botija, hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa durante muchos días. Y la harina no se acabó de la tinaja, ni el aceite de la botija, conforme a la palabra del Señor dicha por Elías. Amén. Vamos a pausar aquí y vamos a ver aquí. Hay una necesidad. En el contexto de ese hogar, era un hogar extremadamente pobre, ¿verdad? Sí. Apremiaba la escasez en ese lugar. Ya vemos que era lo último que quedaba. Sí. ¿Te imaginas? Elizabeth tiene 2 niños, ¿verdad? Usted también 2 y yo tengo 3. ¿Te imaginas que venga alguien externo y te diga eso? Por eso yo digo que tuvo que tener fe ella para saber que el Señor, el Dios que Elías servía, era Señor de palabra, de cumplir su palabra, porque Él le dijo que su tinaja no iba a ceder de proveer, que no iba a estar vacía. Ella escogió creer, tener fe. Así que esa misma invitación la tenemos todas aquí. ¿Tienes fe para hacer lo que Dios está pidiendo de ti, aunque te duela, aunque sea incómodo, aunque veas tus límites? Pero ¿cuántas veces perdimos la bendición porque no tenemos fe? Exacto. Porque Dios quiere llenar nuestra vida sobreabundantemente, pero desafortunadamente pasamos por alto esas oportunidades. Así que ella escogió tener fe. No sé si ustedes ven algo Sí, diferente. no es así. es Escogió así. creerle a Dios, ¿no? Creer a Dios. Y Bueno, yo diría también, chicas, Idalia, Elizabeth, María José, agregaría otra parte. Sí. Y es que ella pudo haber elegido creer, sin embargo, estamos hablando de que Elías mostraba la fe que tenía. Amén. Porque es como que una persona me venga a decir algo y quizás yo puedo medir un poco, como me lo dice. Y muchas veces partiendo de eso tú te das cuenta. Sí. Al ver cómo él le habla, con la Sí, seguridad la que le habla, convicción. con la convicción, con la certeza. Oye lo que ella dice en el versículo 12. Sí. Vive el Señor tu Dios. amén. O sea, ella era una persona de una tierra pagana, ¿no? Así es. Pero algo ella había visto, algo ella sabía, por lo cual ella estaba hablando con eso. Y entiende que este hombre verdaderamente le sirve al Dios Todopoderoso. Yo entonces le pregunto a ustedes, no me tienen que contestar. ¿Qué mostramos nosotros cuando llegamos a casa de alguien? Digamos que él fue a predicar, digamos que él fue a cumplir lo que Dios le había dicho, ¿no? Sí. Y la comida y hazme pan. Pero cuando vamos a la casa de alguien a predicarle, ¿qué es lo que ve la persona cuando nos ve llegar? Y no estoy hablando del tema de la ropa, Sí, no estoy hablando del tema del peinado, El ni mucho espíritu menos. en la cual llegamos. Exactamente, Sí. ¿con qué se queda la persona? Sí, ¿Qué es exacto. realmente lo que siente? La presencia de Dios nos acompaña. Sí. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que pudiéramos estar en las condiciones que estemos. Sí. Dios ve el esfuerzo de que queremos predicar su palabra y nos cubre con su gracia. Y ahí entra su misericordia. Y algo Sí. que
yo estoy segurísima que tenía Elías era la gracia de Dios. Sí, amén. Porque si él no hubiera tenido la gracia de Dios, esa mujer no le hubiera aceptado así por así. Y con tantos problemas que tenía esa señora en la cabeza, ya pensaba en comer eso y morirse con el hijo. morirse. ¿Tú crees No que tenía ella, esperanza. ¿Tú crees que ella se iba a dedicar a atender a ese señor? Primero un extraño, me imagino que por la ropa se veía que no era de su ciudad. Sí, y encima de eso, un niño, como tú decías, sin comida, buscando leña, o sea, en otras palabras, trabajando. Exacto. Y ponerle caso a un señor. Y encima de eso, que te pida lo último que tú Que tú tienes. para tu familia, Para su porque Elizabeth, ingeniera, ¿qué usted haría? Usted está con su mami y solamente hay material limitado. No, depende de la fe. Sí. Y depende de la fe que tuvo ella y lo dio. Sí. Y lo dio y que tuvo provisión en gran manera, Sí. realmente. Pero yo quería puntualizar y decir que en los tiempos aquellos, cuando una mujer quedaba viuda, Sí, era como quedar en desgracia. sí. Era como quedar en desgracia, Sí. eso en primer lugar. Nadie- Y en segundo lugar, quería puntualizar lo que Elías mostró, como decía aquí Ana Elizabeth, de que él era un hombre de Dios. Él tenía a Dios de adentro hacia afuera. Radiaba. Y cuando tienes a Dios dentro, eso irradia, eso llega. Porque cuando tú vives lo que predicas, Amén. realmente, es decir, no hay forma Fluye. de que, exacto, no hay forma Que te de escondas. exacto, de que alguien te diga no es mentira, realmente se nota cuando es real lo que está Así es. Dice el comentario bíblico adventista Diga. que no podría haberse exigido mayor prueba. Hasta entonces la viuda había tratado a todos los forasteros con una bondad y generosidad. O sea que era una característica de esta mujer. Sí. En ese momento, sin tener en cuenta los sufrimientos que pudiesen resultar para ella y su hijo, y confiando en el que el Dios de Israel supliría todas sus necesidades, Amén. dio esta prueba suprema de hospitalidad, obrando como le dijo Elías, ¿verdad? Y dice que admirable fue la hospitalidad manifestada al profeta de Dios por esta mujer fenicia, y admirable fueron las recompensas de fe y generosidad. Y comió él y ella y su casa muchos días, y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová había dicho Elías. Amén, O sea que amén. Dios cumplió lo que dijo a Elías para esta sierva. Una y otra vez Dios cumple. Dios cumple, Dios es fiel. Me provoca pensar que también en la Biblia leemos que podemos entretener ángeles sin saberlo, ¿verdad? ¿Hay alguna necesidad? Por ejemplo, le voy a comentar una historia, una experiencia que tuve. Yo estaba embarazada, fue mi primer embarazo, y algo se voló del vehículo. Estaba en la carretera y estábamos viajando, y de repente tuvimos que detenernos, y bajé del vehículo con mi esposo y estamos caminando y luego un señor se atravesó. Nosotros estábamos girando hacia el norte, íbamos hacia el norte, esa persona hacia el sur, y él cruzó las 4 carriles, ¿verdad? Y llegó hasta nosotros. Entonces, él estuvo con nosotros buscando la pieza que se cayó del vehículo, y llega la policía, yo estoy al frente y él atrás con mi esposo. Y la policía, el oficial, cuando nos acercamos, yo digo, oh, gracias por detenerse, gracias. Y él dice, un momento, manténgase ahí. Hasta ahora tengo un reporte. ¿Usted está bien? Sí, yo estoy bien. Tengo un reporte que le están persiguiendo a una señora embarazada por la autopista. 2 hombres están detrás de ella en la autopista. Y yo dije, oh. Y dijo, sí, ¿usted está bien? Sí, yo estoy bien, él es mi esposo. Y ese es un ángel que se detuvo para ayudarnos. O sea que alguien llamó al 911 pensando que los 2 hombres detrás de mí estaban persiguiéndome, ¿verdad? Para hacerme daño. Pero cuando nos giramos para agradecer a ese hombre, él estaba desaparecido. Wow. No lo vimos otra vez. Así que es interesante cómo Dios provee. Él proveyó la asistencia que necesitábamos. La provisión de Dios es fiel, siempre es fiel. Así que hay que orar y clamar a Dios y depender de Dios todo el tiempo. Amén. Esa es mi historia de un ángel. Wow. Mira, Dios me dio el privilegio de colportar
y colporté 15 campañas de colportaje. Con eso pude pagar mis estudios, ¿verdad? En las vacaciones. Perdón, María José, ¿qué son 15 campañas? 15 campañas, bueno, colportaje, ¿verdad? Es una oportunidad, una bendición que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día de poder distribuir libros y venderlos, y con la venta de esos libros pagas tus estudios, ¿verdad? Entonces, cada campaña son vacaciones. Por ejemplo, de diciembre a marzo tenés una campaña. Entonces dice 15 campañas, imagínense, en 15 vacaciones. Temporadas. 15 temporadas, ¿verdad? Entonces, la verdad que también les voy a contar una chiquita, cortita. Fue cuando en cierta ocasión fui a colportar a Brasil, ¿verdad? Y no, yo pensaba que hablaba el idioma, ¿verdad? Pero cuando llegué a Brasil no hablaba el Fala idioma. português! Agora sí yo falo, mas en ese momento no falaba, no. Bueno, resulta que nuestro primer sábado fue una iglesia muy linda y está todo bien. Nos apoyaron para arrancar con 5 reales. No sé cuánto estará ahorita la cotización del dólar, ¿no? Sí. Con el real, la moneda oficial de Brasil. Y resulta que yo tenía 5 reales. Entonces yo tenía que decidir, ¿qué voy a hacer con estos 5 reales? ¿Los voy a ocupar para ocuparlo para el transporte e ir a colportar, o bien voy a ocuparlos para comer? Y entonces yo le dije, Señor, usted va a encargar, vamos a ir a colportar, ¿verdad? Y fuimos, tocamos puertas, y me fui en el bus, y resulta que llegando a la parada de buses me voy encontrando con una hermana de la iglesia. Y la primera cosa que me dice la hermana, muchachos, ustedes ya comieron algo. Gloria a Dios. Entonces Dios es fiel. Amén. Y Dios Amén. cumple sus promesas. Amén. Entonces, por la gracia del Señor pude irme comida a trabajar, ¿verdad? Sí. Y trabajar y conseguir los recursos para poder pagar mi universidad. Justo a tiempo. Justo a ni tiempo. un minuto tarde, Y ni un minuto Y lo más temprano. maravilloso es que Dios proveyó para pagar toda mi universidad. Gloria a Dios. Gloria Y nunca, a Dios. nunca fui avergonzada ni humillada. Siempre el nombre de Dios fue glorificado, y por la gracia del Señor, una bendición. Gloria a Dios. Aquí es una cuestión de fe, Dalia, completamente. Porque si nos volvemos a la historia, nos damos cuenta que la fe fue probada para esa señora, ¿verdad? Y también Elías, porque estamos viendo que Elías está yendo a la casa de una persona extranjera, que solo es. porque Dios le mandó, él fue, que eso basta, pero a veces uno como humano puede tener alguna duda, ¿verdad? Alguna inquietud, Señor, pero mira, es una viuda Sí. que va a tener para darme, Sí. encima de eso, de otro lugar, quizás pagana, no sabemos. Entonces, eso fue una prueba de fe para Sí, para Elías. Pero sí también muestra la fe que él tenía en Dios. Exactamente. Él, la confianza. Sin cuestionar. Sí. Él fue. Y allí estuvo, hizo tal cual como Dios le mandó. Sí, Entonces amén. creo que ambas partes allí fueron bendecidas. Amén. Hoy en día uno puede tener cualquier situación. Sí. Y muchas veces uno se centra en uno. Como Sí. uno está, como uno se siente, que van a decir, que van a Los ver. Oye, límites. quienes están contigo posiblemente están siendo también bendecidos con la situación Sí. que tú estás viviendo. Así Y ahí es. lo vemos en esta historia, en los dos Amén. lados. Amén, amén. Así Bueno, es. vamos a terminar esta historia porque tenemos hasta el 24. Así que, Ana, Elizabeth, siga leyendo por ahí el versículo 17. Claro que sí. Después de esto, el hijo de la dueña de la casa se enfermó y la enfermedad fue tan grave que quedó sin aliento. Ella dijo a Elías, ¿qué tienes contra mí, varón de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó a la cámara donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamó, Señor, Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido matando a su hijo? Se midió sobre el niño 3 veces y clamó, Señor, Dios mío, te ruego que vuelva a la vida a este niño. Y el Señor oyó la voz de Elías y volvió la vida al niño y revivió. Amén, amén. Tomó luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, lo dio a su madre y le dijo, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdadera en tu boca. Amén. Gloria a Increíble. Dios. Poderoso. Me quedo sin palabras. Sí. Me quedo sin palabras al admirar este varón de Dios, que también él le dice, estaba cuestionando a Dios.
Claro. No, Señor, me has traído aquí hasta esta casa de la viuda y ahora permite que esta prueba pase aquí. Pero fue una prueba para fortalecer la fe. Dios conocía el corazón de la viuda, ¿verdad? Claro que lo Dios, yo sé que las cosas que vienen a nosotros es para nuestra salvación. Amén. Sacudir esa fe, ejercitar la fe. Porque si todo es una cama, un jardín de rosas, sin ninguna prueba ni nada, no tenemos ejercicio de fe. ¿Para qué? ¿Y cómo vamos a practicar nuestra fe? Así que este hombre, varón de Dios, de fe, él dijo y clamó al Señor: Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy, o sea, estoy aquí hospedado, ella me ha dado todo desde el principio, creyó en ti, no en mí, sino que ella creyó en Dios, el Dios que él servía, el Dios que él le dice: el Señor ha dicho que no te va a faltar harina, no te va a faltar la comida, hasta que llegue la lluvia otra vez. Porque recuerden, el punto aquí fue que había una hambruna, una sequía. ¿Qué pasa con la sequía? ¿Qué pasa? Se va el seca agua. todo. Sí. Agua. Destruye No hay animales, agua, mueren. no hay animales, no se puede sembrar. En sequía es bastante Sí. difícil. Una situación difícil la que estaban viviendo así en el Y, contexto. y me gustan dos cositas interesantes. Adelante. En el caso de ella, vemos que ella va donde el profeta Sí. y le dice, o sea, tú viniste aquí fue a traerme mis pecados, enseñarme los pecados míos, pero a pagar con la vida de mi hijo. O sea, es como que el Mala que viene paga. a meterse con mi hijo. Exacto. Eres un mal agradecido que vienes aquí a hacerme todo eso cuando yo te hice más bien un favor. ¿Cuántas veces nosotros Ay, ay, ay. hacemos algo a alguna persona y por cosas que nos pasan, tal vez entendemos, y regañamos a esa persona quizás por las cosas que en el momento pasó? No era culpa de Elías. No era culpa de él. Y si tú le creíste al Dios de Elías, ¿por qué tú le regañas a Elías? Sí. Tú debiste ir donde Dios Exacto. y decirle: Señor, yo acogí a tu siervo en mi casa, tú me mandaste a decir y yo hice, ¿por qué entonces tú hablas con Dios? Así es. No vengas a quejarte quizás con el humano, entendiendo que Elías era un representante de Dios, ¿no? Sí. Pero como quiera, nosotros en nuestros problemas Sí. tenemos que acercarnos es a Dios, Amén. no a la persona quizás con quien Dios mandó la bendición. Así es. La segunda parte que me llama la atención aquí Adelante. es que Elías, cuando pasa el evento, él coge el niño, le dice: dame tu hijo acá. Sí. Él no dice nada. Y cuando se va a su recámara, Sí. entonces Ahí que le es. dice al Señor: Señor, Sí. tú me trajiste aquí. Sí. Vemos que delante de la mujer, No. Elías no dijo No exhibió nada. ninguna duda, no. Ni no duda, exhibió nada. ni tuvo Se duda arregló a delante. solas con su padre. Exactamente. Oh, gloria a Dios. Exactamente. Entonces, cuando usted tiene un problema, ¿a Sí. quién es que usted le va a contar? Así es. Y además de eso, si su problema fue en un lado, ¿por qué usted va a otro lado a contar lo que le está pasando? Y adicional a eso, si tu tema es con Dios, ¿verdad? Habla Vete con con tu Dios. padre. Amén. No venga a decir: no, porque fue Dios que me dijo, no porque yo no sé qué pasó tampoco. No, No. dame tu hijo acá. Y se lo llevó y lo resolvió con Dios a solas. Cuando él regresó con el problema resuelto. Claro. Así es. Así es nuestro Dios de grande y poderoso. Amén. Mira, Amén. y- Elizabeth, ¿tiene algún comentario, Elizabeth? No, estoy escuchando. La emociona, Mira, ¿verdad que sí? y eso es lo que Dios. dice, como que está conectado, ¿no? Porque esto fue antes de Jesús, ¿verdad? Pero es lo que dice Mateo 6:6. Dice: pero tú cuando ores, entra en tu Aposento. aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En público. Eso lo que hizo Elías. Elías, yo también estaba checando eso, iba a comentarlo. Elías no se quejó, ay, no, él no dudó, ok, déjamelo, tranquilo, vamos, Sí. vamos al Sí, cuarto. sí, sí. Y se puso a hablar con su Dios, porque él conocía a Dios, Eso ¿verdad? quería puntualizar. Elías conocía muy bien el Sí, carácter de Dios. Por sí, eso en él no hubo sombra ni de un falso clamor que De sería duda, la queja, o no hubo sombra de dudas ni nada, porque sí conocía al Creador. Amén, amén. Sí. Bueno, amigas, el tiempo se va tan rápido, Sí. ¿verdad? Porque Así nos es. gozamos. Sí, bueno. Pero quisiera invitarles a ustedes en casa. Quizás usted es viuda o viudo, o quizás tiene un nido vacío en la casa y no tiene su familia con usted para llevar a cabo un culto familiar. ¿Qué es un culto familiar? Bueno, es cuando uno se sienta alrededor de la mesa o en la sala, en el piso, donde usted quiera, hasta afuera en la terraza se puede hacer. Simplemente es orar y reconocer la grandeza de Dios y la fidelidad de Dios. Sabemos que Dios es nuestro proveedor supremo. Nunca nos ha fallado el Señor. Así que
compartiendo con los hermanos. Sí, es viernes, sí. En el calendario usted no ve la palabra sábado, pero ¿saben qué? Que desde la creación a la puesta del sol, fue la noche y la mañana del primer día, luego noche y mañana del segundo, etcétera, etcétera. Así que ahora en la noche, en el atardecer el viernes, a sábado, atardecer el sábado, ya es sábado. Y eso es lo que celebramos. Hasta Jesús iba a la sinagoga cada sábado. Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, ahí está toda la información que usted necesita. Éxodo 20, versículos 8 al 11 en particular del sábado. Y también dice en Salmos 118, 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Amén, amén. Bueno, creo que ha llegado el momento de como resumir qué es ese testimonio, qué hace en nuestra vida, en nuestros corazones. Puedo pedirle a María José, usted inicia, luego Ana Elizabeth y Elizabeth, después yo. Vamos a ver qué esto nos dice de esta experiencia de la viuda de Sarepta y el profeta Elías. Bueno, continuando leyendo un poquito el comentario, dice que la viuda de Sarepta compartió su poco alimento con Elías y en pago fue preservada su vida y la de su hijo. O sea que en ese momento ellos ya iban a morir, ¿verdad? Porque era la última comida que iban a tener. Sí. Pero no, Dios fue fiel y preservó la vida de ellos dos. Okay. Muy bien. Ahora, Ana Elizabeth. Bueno, de esta historia, por mi parte, yo me quedo con varios aspectos, varios factores, y es que muchas veces la situación de uno puede ser de uno, no solo de uno, sino también para purificar y ayudar la vida de los demás. Entonces, cuando estemos envueltos en algo, sobre todo cuando no es algo que hemos buscado, tener la tranquilidad de que si Dios lo permitió por alguna razón, pero no nos va a dejar solos. Amén. Aún en medio de la situación, nosotros tenemos un Dios con el que contar. Amén. Pero así mismo como podemos contar con Él, debemos nosotros hacernos contar, ¿verdad? Para Él hacer su obra en los demás. Y aquí vemos una mujer extranjera. Nosotras ninguna somos de este lugar. Así es. Somos extranjeras. Sí. Entonces, aún nosotros, siendo de otros lugares, podemos bendecir la vida de los demás. Amén. Aún la vida de los de aquí o la de otros que también han venido como nosotras. Entonces, yo pienso que nuestra vida debe ser, Dios la bendice y debemos ser de bendición para otros siempre que estemos confiadas y afianzados solamente en Dios. Amén. Amén. Elizabeth. Bueno, de acá saco también varias cosas, incluyendo lo que dice Ana, pero también la fe y el descanso en Dios. Porque hay veces estamos como que creemos, pero tenemos el problema acá. Es decir, no lo soltamos. Sí. Queremos el control. Y eso al final nos hace daño. Nosotros nada podemos hacer realmente, sino soltar, es decir, en oración y en fe, soltar, descansar. Y descansar es sentir ese gozo y esa tranquilidad que solamente Dios sabe dar cuando Él te está diciendo, yo me encargo. Esto es lo mío. Tú simplemente haz lo que yo te mando. Así de simple. Lo otro es también, como decía Ana, yo he vivido en 3 países, el tercero, y siempre he visto la mano de Dios. Yo estoy sola con mi mamá, yo no tengo más nadie. Pero es impresionante como Dios a mí nunca me ha soltado. Inclusive, he tenido oraciones por personas que no conocen a Dios y aún así, que es la oración intercesora, aún así Dios ha respondido y lo único que puedo hacer es arrodillarme. Hay veces no puedo arrodillarme porque no estoy en un momento, pero dar gracias, hay veces hasta lloro porque es que realmente hay cosas que uno no te explicas, pero Dios es ese amor tan grande que aún por los que no lo conocen, gracias a ti y gracias a que le estás pidiendo, porque le he pedido con favor, Señor, ellos no te conocen, pero yo sí. Y yo sé lo que tú eres capaz de hacer. Entonces realmente, gracias a Dios porque existe. Amén. Porque estamos con Él, porque realmente en este mundo de tanto dolor y sufrimiento, nosotros, yo misma, hay cosas que no he podido y he dicho, no puedo más. Pero me ha dicho, dame la mano. Y me ha levantado, no sé cómo. Y no sé cómo estoy acá y yo tengo muchas cosas que decir realmente de Dios y me encanta hablar. Yo estuviera acá, no sé. Porque es que no, yo de verdad, yo amo a Dios y Él sabe y que he pasado tantas cosas y gracias también a lo que decía María José y Ana. Por nosotros, otros también son bendecidos, no quizás con lo material, sino con lo mejor,
con conocer al Señor, que es lo Sí, principal. lo más importante. Es lo Exactamente. principal en este mundo. Así Si te es. pones a ver alrededor, esto está horrendo. Sí. Pero gracias a Él que tenemos un poco de paz, pues no te muere del corazón, te muere de algo, porque esto está terrible. Sí. Pero gracias, Señor, por eso. Sí. Y una Bueno, buena noticia es que Dios no cambia y Él no Amén. ha cambiado. Amén. Es el mismo. Amén. No hay sombra de cambio Es en el Él. mismo Dios que podemos encontrar hoy. Amén, amén. Bueno, pues amigos en casa, yo también he sido bendecida por todas estas damas aquí en el panel de este programa, el culto familiar. Como pueden ver, podemos compartir por horas y horas y horas. Nos emociona mucho contemplar la grandeza de Dios, de que aún una viuda fue usada en gran manera por Dios, y Dios quiere usarte a ti también. Este sábado, que sea un sábado diferente, déjate usar por Dios. No sé cuáles necesidades se presenten, porque no necesariamente tiene que ser necesidad de comida, de dinero, de, yo no sé, tantas necesidades que se puedan presentar, pero siempre que lleguemos a un cruce, es para la salvación de esta persona o de aquella persona, para nuestra salvación. Amén. Dios, Jesús, vivió esta vida, en esta tierra, una vida de servicio. Así que el que vive es para servir, Amén. ¿verdad? Así que gracias, María José, por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes. Gracias, Ana Elizabeth. Un honor y de verdad más que bendecida de estar aquí. Me llevo que aunque tengamos poco, siempre hay algo que dar. Sí, y siempre. saber que en la sequía de la vida Dios siempre va a proveer. Amén, Gracias. amén. Y Elizabeth, ingeniera, gloria a Dios por usted. Gracias al Señor. Gracias Y por bueno, estar. aquí siempre, presente cuando aquí estaré. Amén, amén. Bueno, recuerden que la palabra de Jehová no regresa vacía jamás. Así Amén. que por ahora les deseamos un feliz Sábado. Hasta la próxima.